Leer en Hebreos capítulo 4, verso 14, que tiene como título Jesús, el gran sumo sacerdote. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, Padre mío, por tu palabra, por tu Hijo. Señor, que tu Espíritu Santo hoy edifique tu iglesia, ministre tu pueblo, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu palabra la autoridad máxima de este lugar, hablándonos y ministrándonos, Señor. Tú, Señor, usando este barro para edificarnos a todos como cuerpo de Cristo, como la iglesia de nuestro Señor. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, Señor, por esta es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto conocemos realmente al Señor Jesús? Siempre me pregunto que la gracia es un regalo que muy pocos abren. A veces somos como aquellos que tienen ese obsequio, ese regalo y lo ponen en una vitrina y dicen, no, no lo voy a abrir, quiero tenerlo ahí. No lo saques de la caja, por favor, vale más ahí. Pero la gracia creo que es un regalo de Dios que debe descubrirse en toda su plenitud. Muchos han obtenido la gracia y este regalo tan maravilloso que es en Cristo, pero debemos descubrir realmente las profundidades del amor de Dios en Cristo. La gracia no es un regalo que simplemente Dios nos da, sino que debemos descubrir en su plenitud qué es lo que realmente Dios nos ha concedido y nos ha regalado en su gracia. Y tenemos también esta tendencia a tener muchas debilidades y estados emocionales, y el desánimo es una de las cosas que siempre afrontan nuestra vida espiritual, siempre confrontan nuestra vida espiritual, este desánimo de decir, a veces estoy cansado, esta debilidad me sobrepasa, ya no puedo más, siempre soy vencido de lo malo, siempre estoy luchando contra lo mismo y no puedo vencer, y ese desánimo y ese desgano que constantemente nos consume, y creemos que somos viles, y creemos que no somos dignos, y creemos que no somos capaces de lograrlo nunca, pero vamos a ver lo que realmente la palabra de Dios nos dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según su semejanza, según nuestra semejanza. Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios que no se compadece de cada uno de nosotros. El Señor Jesús conoce nuestra naturaleza. Él sabe realmente la carga y el peso que llevamos, la lucha interna que tenemos. Él realmente lo sabe, hermanos. Y no estamos solos. Y el Señor Jesús quiere que sepa, todos los que están oyendo y cada miembro, quiere que sepan que realmente Él se compadece de nosotros, de que no estamos en esta tierra caminando solos, de que Él en todo tiempo Él está intercediendo por nosotros, que Él es el Dios que se hizo carne, que Él no es un Dios que simplemente desde el cielo dice perdono, hagan esto, hagan aquello. Él descendió a este mundo, Él caminó en este mundo, Él sufrió los mismos padecimientos que sufrimos. ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿Cómo puede ser que la fe de algunos sea inquebrantable? ¿Y cómo puede ser que la fe de otros muchas veces se esté tambaleando constantemente? Conocen la gracia, saben que Dios le ha regalado algo, pero realmente conocen al autor y consumador de su fe, conocen realmente a quién murió, conocen a su intercesor, conocen realmente lo que valen para Dios cada uno de ustedes. Ustedes no son despojos, son los amados del Padre. Ustedes son realmente amados del Padre y tienen que reconocer en todo tiempo y ser conscientes de que no están caminando solos en este mundo, que no pueden estar constantemente desanimados, que no pueden sentirse solos. Jesús se compadece de cada uno de nosotros. Muchas veces vemos todos nuestros intentos fallidos como frustraciones,
frustraciones, no puedo más, esta tentación siempre me vence, me sobrepasa. El Señor sabe que somos hombres naturales en nuestro cuerpo, en nuestra carne, y que tenemos una lucha y que estamos siendo perfeccionados. Ningún creyente que recién se convierte va a ser perfecto de la noche a la mañana. Él es consciente que el Espíritu Santo lo ha morado y que lo está perfeccionando. Debemos ser conscientes de eso, que es una capacitación del Espíritu Santo, que es un proceso de santificación del Espíritu Santo, que no podemos desanimarnos, que no podemos bajar los brazos, que no estamos en este mundo solo y que tenemos un Dios que se compadece de nosotros. No es un Dios indiferente a nosotros, no es un Dios que nos mira de lejos. Este Señor, Rey de Reyes y Señor de señores, descendió a este mundo y caminó en este mundo en nuestra semejanza. Él caminó como hombre en este mundo siendo Dios. Él caminó como hombre para compadecerse de nosotros, para tener misericordia de nosotros. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Saben por qué el Señor Jesús realmente ascendió? ¿Saben por qué Él, después de haber resucitado, no estableció su reino en la tierra? Porque Él ascendió. ¿Por qué Él ascendió a la gloria del Padre? ¿Por qué subió en una nube? ¿Por qué no después de haber resucitado, simplemente no estableció su reino como rey sobre esta tierra ya? Porque Él tenía que ir delante de la presencia del Padre y como sumo sacerdote, como el sacerdote de los sacerdotes, presentarse como sacrificio delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Jesús asciende a los cielos para presentar el sacrificio que Él hizo por todos nosotros delante del Padre. Él se presentó delante del Padre diciendo: aquí estoy, Padre, el sacrificio que tú enviaste a la tierra por los que amaste. Está delante de ti, es mi sangre, ofreciéndola delante de la presencia de Dios como el sumo sacerdote, como el sacerdote de los sacerdotes. No hay otro sacerdote fuera de Él. No hay otro sacrificio que sea apto para el Padre fuera de Él. Y Él permaneció a la diestra del Padre. ¿Por qué Jesús ascendió a los cielos? Porque Él se presentó para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por todos nosotros. No debemos ignorar eso, de que Él no es un Dios indiferente, que Él conoce tu debilidad, que Él sabe tu fatiga, Él conoce tu cansancio, conoce tus frustraciones, conoce tus debilidades. No hay un motivo para el desánimo. Debemos ser conscientes de que estamos siendo capacitados y perfeccionados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros dijimos alguna vez: ¿por qué soy así, Señor? Ya no quiero más esto. ¿Por qué siempre cometo el mismo error? ¿Por qué cometo este error? Es bueno equivocarse. Es bueno equivocarse y es bueno sufrir el error y la equivocación, porque podemos ser conscientes de lo que dijo Pablo. El Señor Jesús le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice: bueno, así de buena gana me gloriaré aún más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Debemos ser conscientes de que cuando reconocemos que somos débiles, también somos conscientes de que el Espíritu nos está capacitando. Porque la debilidad del hombre y la frustración de querer ser perfecto, de querer agradar a Dios es buena, pero el error muestra en la convicción de nuestra equivocación y nuestro pecado de que el Espíritu de Dios está santificando y está capacitando nuestras vidas. Debemos ser conscientes de eso. Pablo dijo: bueno, yo conozco mis debilidades, conozco las luchas que tengo, sé que estoy siendo capacitado, sé que no soy perfecto, reconozco el mal de mi carne, reconozco que a veces realmente no soy lo demasiado perfecto, pero también tengo que reconocer una cosa, que todas mis imperfecciones, a conciencia de la luz de la palabra de Dios, es cuando lo reconozco, es la capacitación del Espíritu. No estamos solos. Él no nos abandonó. Él se compadece de cada uno de nosotros. No podemos frustrarnos, no podemos deprimirnos, no podemos caer en el desánimo. Como dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengámoslos ahí. No nos movamos de nuestras convicciones, de nuestra fe. No nos movamos del amor de Dios. Tenemos un sumo sacerdote que se presentó delante de Dios por todos nosotros como un sacrificio vivo, su sangre preciosa.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él sabe lo que estás pasando. Él más que nadie te entiende. Él te entiende. Él te comprende. Él sabe que hay cosas que quieres obtener y lograr y que aún no lo lograste. Él lo sabe. Él sabe que tienes el anhelo y el deseo de dejar de hacer tal cosa. Él lo sabe. Él sabe que tienes el anhelo y el deseo de querer cambiar algún área de tu vida, sea moral, sea emocional, o sea, un acto de nuestra conducta. Él lo sabe. Él sabe que tenemos el deseo y el anhelo como nosotros. Una vez dejamos de fumar, dejamos de consumir alcohol o dejamos de hacer tal cosa. Él sabía que yo tenía en mi corazón el deseo de dejar de fumar y se compadecía de mí cada vez que sufría cuando me fumaba un cigarrillo. Él se compadecía de mí porque sabía que aunque aún no era perfecto, Él me estaba capacitando para hacerlo, para lograr ser perfecto en esa área. Él conoce nuestras debilidades. No estamos solos. Sé que hay veces somos vencidos y cedemos ante nuestra carne, ante tales debilidades o a tales circunstancias y a tales cosas. Como decir, Señor, no quiero gritar más, no me quiero enojar más, no quiero discutir más. Y cedemos a la carne y cedemos a la carne. Pero después tenemos esa amargura en nuestro corazón y en nuestro ser de decir, en nuestra alma de decir, no lo quería hacer, no lo quería hacer. ¿Por qué terminé haciendo esto? El Señor sabe eso. Es un área de tu vida que está siendo capacitada, que necesita ser capacitada. No es un permiso para pecar deliberadamente, porque el que verdaderamente ama a Dios sufre cada vez que peca o se equivoca. No lo toma como algo a la ligera, no peca deliberadamente, no dice estoy arrepentido de esto y vuelve a cometerlo y vuelve a cometerlo. Él sufre, él cada vez se va alejando más de eso. Y eso es capacitación, saber que nuestras debilidades son debilidades, pero llegaremos a ser fuertes, como dice Joel 3:10. Diga al débil, fuerte soy. Somos débiles quizá en muchas áreas, pero debemos reconocer que el poder del Espíritu Santo nos está capacitando y llegaremos a lograrlo, a tener el control en esa área que aún no podemos lograr. Mientras tanto, Él es el sumo sacerdote. Él caminó en esta tierra como hombre, siendo Dios. Él se compadece, Él nos entiende, Él nos comprende, Él es compasivo y misericordioso. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Él bajó con el hombre y caminó con el hombre. Se puso al lugar del hombre, sufrió con el hombre, se compadeció del hombre, fue misericordioso del hombre. No es un Dios que tenemos que descubrir, es un Dios lejano, es nuestro Señor, hermanos. Caminó en este mundo. Él conoce nuestras debilidades. Él no es un Dios indiferente. Él conoce cada uno de nuestras áreas débiles. Él es compasivo, Él se pone en nuestro lugar. Él conoce nuestra naturaleza caída, Él realmente lo conoce. El apóstol Pablo decía en Romanos 7:15, algo muy importante, habla de la naturaleza pecaminosa de la carne y dice, lo que aborrezco, esto hago. Dice, esto hago, lo que aborrezco, eso hago. Amén. Sabemos que somos muchas veces renovados y cambiados y que hemos recibido una nueva naturaleza que es Cristo en nosotros y lo que vemos no somos nosotros. El nuevo hombre está dentro nuestro. Esto que nosotros vemos es nuestro envase, pero lo que Dios comienza a hacer, lo comienza a hacer desde adentro. Y el apóstol Pablo dice en la lucha que el hombre, lo que aborrezco, esto hago. Y muchas veces ese es el punto. No hacer lo que queremos y deleitarnos en ello, sino ser hombres débiles que están siendo capacitados en áreas que aborrecen cada vez que se equivocan, que cometen un pecado, que dan un paso en falso. Ese es el punto. Cuando somos débiles y reconocemos que siempre estamos constantemente cediendo a áreas de nuestra vida, estamos realmente reconociendo nuestra debilidad, pero realmente debemos reconocer también de que hoy somos débiles, pero estamos siendo capacitados. Y que mientras estemos capacitados, el Señor va a interceder por nosotros.
En la obra de santificación tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que Él es compasivo, que se compadece de nosotros, que Él sabe la guerra que el hombre libra internamente en su carne caída, en su naturaleza pecaminosa. Él se compadece de cada uno de nosotros. Él es misericordioso, nuestro Señor. Él es compasivo, es un Dios cercano. No es un Dios que simplemente observó al hombre y dijo, el hombre podrá lograrlo sin mí. Quizá lo haga, no lo sé. No, Él bajó del cielo, Él caminó en este mundo, se puso al lugar del hombre, transpiró, lloró, realmente sufrió. Él realmente vivió como un hombre para compadecerse de los hombres. Él sufrió el dolor como nosotros. Él sufrió como tú, sufrió el rechazo, sufrió la traición, sufrió la soledad. Todo lo experimentó. Todo lo experimentó. El Señor es un Dios fiel, Él se compadece de nosotros. Amén. No es un Dios lejano. Él conoce nuestras debilidades, sabe las áreas que somos débiles. Las debilidades son aquellas áreas de nuestra vida que aún carecen de fortaleza. Son esas áreas de nuestra vida que aún realmente terminamos cediendo, ¿sí? Pero el Señor sabe que estamos en un proceso de perfeccionamiento, ya sea en nuestro carácter, en lo moral o en lo sentimental. El carácter, ¿cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? Porque muchas veces queremos realmente decir, ya no me quiero enojar, ya no me voy a irritar, ya no voy a discutir, voy a ser una persona mansa, voy a ser una persona de tal manera. Pero el Señor muchas veces nos entiende, no te frustres, no te desanimes, iglesia. No creas que no eres digno, que eres incapaz. El Señor realmente se compadece de nosotros. Sabe que tenemos una lucha. No te frustres, nunca te desanimes. Nunca digas, no, Señor, es demasiado pesado para mí. El Señor está ahí y Él quiere que sepas que realmente Él se compadece de tus debilidades. Que Él sabe que sos una persona realmente nueva en Cristo, pero bajo una carne que se opone a todo lo que se llama Dios. Él sabe, como leía hoy nuestro hermano, que nuestro espíritu quiere agradar a Dios, nuestra nueva naturaleza ama a Dios, pero también tenemos en este cuerpo, esta carne que se rebela contra todo lo que se llama Dios. Que tenemos esta guerra de la carne que, contra el espíritu y el espíritu contra la carne constantemente, ¿sí? Y el Señor lo sabe y Él es compasivo y Él conoce nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, sea una u otra, en nuestro carácter, en nuestra vida moral, en nuestra vida emocional. Todos somos personas débiles en algún área. Ninguno de nosotros es perfecto. Nunca lo fuimos, nunca lo seremos hasta que estemos en la presencia de Dios. Por eso el Señor es tan fiel y compasivo y misericordioso. Por eso el Señor es tan bueno con nosotros y dice, me compadezco de sus debilidades. El Señor estuvo acá. Él sabe lo que es caminar en la carne en este mundo. Él más que nadie. Muchos dirán, bueno, pero Él era Dios. Ahora vamos a ver realmente lo que dicen las Escrituras. Él es fiel. Él se compadece. Quiero que leamos Hebreos 9, 24 al 28. Quiero que leamos este texto porque es maravilloso, para que usted comprenda realmente la maravilla de las Escrituras. Hebreos 9, 24 al 28. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué ascendió mi Señor a los cielos? ¿Por qué? Porque Él fue a presentarse delante de Dios. Dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado
para salvar a los que le esperan. Qué maravilloso es saber que ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre. Amén. Por el sacrificio en sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Y de la manera que está establecido. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esto? Qué maravillosa palabra. ¿Qué quiero que entiendas? Ahí estaba el Señor, delante de la presencia de Dios. Y dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Él aún permanece ahí y nunca se apartará de ahí. Y Él seguirá intercediendo por los santos. Este no es como el sumo sacerdote que entró al templo en Jerusalén y ofreció la sangre de un macho cabrío y ofreció la sangre de una oveja. ¿eh? Este no es el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio, que no tenía derecho a sentarse dentro del templo hasta que salía y espiaba el pecado del pueblo. Este dice que entró y se quedó ahí. Entró y el Padre aceptó su sacrificio y se quedó ahí. Y está intercediendo por nosotros y aboga por nosotros y se compadece de nosotros. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, ¿cuántas veces lo ofreció? ¿Y para cuándo? Para siempre. Un solo por los se ha sentado a la diestra de Dios. Él está ahí, el eterno. Él nunca se apartará de ahí. Él es el rey. Él es el sacerdote de nuestra alma. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo, ¿para qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. Hermanos, si esto realmente no trae un consuelo divino a tu alma, si esto no afirma tus pies en esta realidad tremenda que dice, una vez Dios envió a su Hijo, una vez Él murió, una vez Él te perdonó, amén, una vez Él te escogió y Él te está santificando. Dios no te ve como una obra imperfecta, Dios te ve en Cristo como algo hecho perfecto. Dios no te ve como escoria, Dios no te ve en debilidades, Dios te ve en Cristo perfecto. Para Él eres perfecto. Dios te ve en Cristo perfecto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos de una vez y para siempre a los santificados. ¿Ven? Dios te ve como perfecto, aunque el Espíritu Santo esté trabajando, capacitando, transformando tu vida. Dios te ve en Cristo perfecto. Perfecto te ve el Padre en su Hijo. Si esto no nos aferra a la fe y realmente si estos textos realmente no afirman nuestras convicciones en cuanto a nuestra salvación, en cuanto al amor de Dios, en cuanto al regalo de su gracia en Cristo Jesús, si esto realmente no nos muestra nuestra verdadera identidad y nuestra firmeza, que aunque por más que seamos débiles, como decía Pablo, de buena gana me gloriaré aún más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si el que yo sea débil me garantiza la capacitación y la presencia de Cristo en mí, de buena gana me gloriaré. Diré, soy un hombre débil. Sé que hay muchas áreas de mi vida que están siendo capacitadas, pero de una sola cosa estoy seguro, de que Cristo está en mí obrando, de que el Espíritu Santo me está capacitando, de que Dios me tiene en sus manos y que Dios me ve perfecto en su Hijo amado. Estamos siendo capacitados, no hay razón para el desánimo, no hay razón para nuestras frustraciones, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aunque tu vida esté siendo tocada, transformada, aunque el Espíritu Santo esté operando y transformando tu vida, capacitando tu vida, en Cristo y por la sangre de Cristo, el Padre te ve perfecto en Él. Te ve perfecto en Él. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Ven? Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ves? ¿Ves? Si Dios dice, te perdoné una vez y para siempre, y nunca más me acordaré de tus pecados, ya no hay más sacrificios para hacer. Cristo ya lo hizo y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Él hizo el sacrificio que realmente necesitábamos. Él nos conoce, Él se compadece. No te frustres, no te desanimes. Estás siendo capacitado, estás siendo perfeccionado por el Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto, porque podemos decir, sí, pero Él se compadece de nuestras debilidades, pero Él era Dios y eso el que Él sea Dios realmente, Él era Dios, por eso Él dice, sin pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ustedes van a decir, bueno, el Señor Jesús no pecó porque era Dios. Entonces, como era Dios, Él realmente no pecó porque Él tenía el poder para no pecar. ¿Saben qué? Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nadie sufrió el peso del pecado como Él en esta tierra. Nadie sufrió tan intensamente la guerra espiritual que un hombre puede llevar en su cuerpo como Él. Ustedes recuerdan en el Getsemaní esas lágrimas que corrían por Él de sangre. Era el peso del pecado de los hombres. Él sufrió cada tentación y cada debilidad al nivel más supremo que se pueda experimentar. Eso lo hace apto para compadecerse de nosotros. Él no simplemente era un hombre que caminó en el mundo él experimentó al máximo cada tentación y cada debilidad. Él no luchaba contra 4 o 5 huestes de maldad. Él estuvo cara a cara con Satanás. Él sabía lo que era ser tentado por el diablo. Él sufrió en su cuerpo el peso tremendo de la lucha y el pecado. Por eso Él les dice que Él se compadece según nuestra semejanza. ¿Por qué Jesús experimentó tan intensamente y más de lo que un hombre en esta tierra puede experimentar el pecado? Porque Él era divino, porque Él era Dios. Y el hecho de que era Dios no lo hacía más poderoso para invalidar el pecado, sino que el hecho de que Él era Dios lo hacía más sensible al pecado. Y el hecho de que Él era más sensible al pecado, la guerra, lucha y tentación que llevaba en sí era mucho más intensa de lo que nosotros podemos realmente llegar a concientizar y poder llegar a ver. Él sufrió más que nosotros. Él sufrió más intensamente cada tentación, cada pecado, cada desilusión, cada frustración, cada rechazo, cada engaño, cada traición, cada debilidad, todo lo que Él sufrió en esta tierra, lo sufrió mucho más incrementado de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso Él se compadece de nosotros. El hecho de que Él sea Dios realmente lo hizo experimentar hasta lo último cada tentación por su sensibilidad al pecado que tenía. Mire, y voy a terminar con este texto y voy a volver a releer para que podamos comprender. El Señor conoce nuestras debilidades. Él es compasivo con nosotros. Él no es un Dios lejano, amados. Amén. No lo es. Vamos a ir a Hebreos 12, versículo 3 y 4. En Hebreos 2:18 dice, pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto él mismo padeció. ¿Ven? Este no es un Dios lejano. Este es un Dios cercano. Él nos entiende, hermanos. Él sabe nuestra lucha. Él conoce nuestras debilidades.
Él sabe el peso y la guerra que llevamos internamente. Él no es un Dios del cielo que simplemente da órdenes. Él bajó a esta tierra, Él caminó en este mundo. Hebreos capítulo 12, versos 3 y 4 dice, me estoy acostumbrando a mi nueva Biblia, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Ven? Él, él realmente experimentó más que cualquier hombre humano el peso, la debilidad, la tentación a un nivel que nosotros no nos podemos imaginar. Y ese que bajó a la tierra, que caminó según nuestra semejanza, y que el hecho de que sea Dios por su sensibilidad al pecado lo hizo experimentar cada tentación y cada debilidad hasta el quebranto, se compadece de nosotros. Él nos entiende para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, de que Él nos guarda, de que Él intercede por nosotros, de que no nos desanimemos, nos frustremos en nuestras debilidades, de que Él experimentó 100 veces más, 1.000.000 de veces más lo que nosotros ni siquiera podríamos soportar. Y aún así Él mira al hombre y lo ve imperfecto y Él dice, y en su proceso de santificación, no te desanimes, no te frustres. Sé que eres imperfecto. Sé que mi Padre te amó y ha puesto una nueva naturaleza en tu corazón. Sé que caminas en este mundo en la carne como un día yo descendí de los cielos y la caminé. Sé que libras una guerra que es pesada. Sé que muchas veces vuestro ánimo puede desfallecer hasta agotarse nuestras fuerzas y bajar los brazos. Y Él te dice, yo me compadezco de ti, yo te entiendo, conozco tus debilidades, conozco tus fallas, tus tropiezos, tus caídas. Confía en Él, que Él es pronto para socorrerlos, que Él está ahí, que no es un Dios indiferente, que es un Señor compasivo, que está ahí, que Él se compadece de nuestras debilidades, que Él no es un Dios lejano, que Él está ahí, te comprende, que te entiende, que sabe que estás siendo capacitado y perfeccionado, que sabe que estás siendo transformado y hasta que no llegues a ser fuerte, Él no se cansará. Él lo seguirá haciendo hasta que el Espíritu Santo complete la obra de cada uno de nosotros. Pero si el ser débil nos asegura el poder de Cristo, de buena gana debemos gloriarnos en nuestras debilidades, porque es lo que garantiza la capacitación y el poder de Dios hasta que logremos realmente ser perfectos en muchas áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque eres un Señor compasivo, misericordioso. Y dice tu palabra que ascendiste a los cielos y te presentaste como el sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. No de este templo hecho de mano, sino de la presencia gloriosa de Dios, como el sacrificio vivo, por tu ofrenda, tu ascensión. Por eso debías ir al cielo para presentar tu sacrificio delante del Padre. Y el Padre lo aceptó. Y te sentaste a la diestra de Dios, intercediendo por todos los que creen en tu sangre, Señor Jesús. Y ahí permaneciste y nunca saliste de ahí. Y ahí siempre estarás para interceder por los tuyos y por todos los santos. Señor, gracias. Gracias porque por una ofrenda, por una sola ofrenda y un sacrificio, hiciste perfectos de una vez y para siempre a todos los santificados. Gracias, Señor, porque el Padre nos ve a la luz de Cristo, en el sacrificio de Cristo, por cual el Espíritu Santo dice, nunca más me acordaré de sus transgresiones y sus pecados. Cuán valiosa es tu sangre para nosotros, Señor. Cuán valiosa lo es, que ya no necesitamos ser, Señor, Dios mío, castigados por el diablo en nuestras conciencias, de que no somos dignos, de que no te pertenecemos, de que tú no nos amas. Señor, tu palabra nos da esta seguridad del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros, que nos entiende, que se compadece de nuestras debilidades. Señor,
En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén, amén y amén. Damos gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?